Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a ver la crisis del liberalismo y el surgimiento de los regímenes totalitarios. El liberalismo es un sistema económico iniciado en Inglaterra durante el siglo XVII que difundía la libertad en todo ámbito del ser humano. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la revolución industrial estimuló una progresiva expansión de los mercados internacionales. O sea, el comercio ya no solamente iba a ser el mercado interno de un país, sino que tenía que ser un comercio internacional. Estados Unidos va a convertirse en la primera potencia en liderar todo este sistema liberal, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, producto que va a ser la gran potencia victoriosa de la Primera Guerra Mundial. Algunas ideas del liberalismo clásico en la religión pregonaba la libertad de culto, o sea, que las personas pudieran escoger con libertad la religión a la cual tienen o quieren creer. Proponen la separación del Estado y la Iglesia, que el Estado y la Iglesia no podrían estar juntos. Un Estado propone un Estado laico. En política, los gobiernos debían estar sometidos a una constitución con el fin de limitar los poderes del Estado. Los individuos eligen a sus representantes para la ejecución del gobierno y se debía respetar la voluntad de las mayorías, o sea, una democracia liberal. En el ámbito económico, apoya la reducción de las regulaciones económicas públicas y la no intervención del Estado en la economía. Esto es fundamental para entender el liberalismo. El ideal liberalismo económico es que el Estado no tenga nada que ver con la economía, que deje a la economía y el mercado que se regule solo. Se debía avanzar además un sistema económico internacional y no nacional. Ya no basta con el mercado interno de un país, no basta solamente con Estados Unidos, solamente con Inglaterra, sino que se tenía que producir un mercado internacional. Pero el sistema del liberalismo económico va a tener su fin. Como muchos sistemas económicos son cíclicos y llegan a su fin. Esto va a aparecer después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, primera potencia mundial, va a vivir unos años de apogeo económico. Estados Unidos va a ser la primera potencia económica, las mujeres y los hombres iban a entrar al mercado bursátil, o sea, iban a comprar acciones en la bolsa de valores. Todo bien hasta ahora, los locos años 20 en Estados Unidos, se disfruta. Hay un apogeo de consumo, de mercado, en todos los ámbitos. Hay una felicidad en Estados Unidos. Pero todo esto va a acabar en 1927. Desde finales de este año, la alta demanda de acciones provocó que el precio de algunas compañías en la bolsa de valores creciera a un ritmo superior de sus ganancias reales. O sea, las acciones valían más de lo que realmente valían. Una acción podía valer 50 pesos, por dar un ejemplo, pero da una ganancia real de 30 pesos. O sea, era más caro comprar el acción que la ganancia real que me iba a producir. Esto se va a conocer como en el nombre de una burbuja económica, donde la acción va a valer más que el precio real. Esto obviamente iba a estallar y estalló durante la semana del 23 al 29 de octubre de 1929 en la Bolsa de Valores de Nueva York, uno de los principales centros financieros de la época. Tras meses de gran inestabilidad en el mercado bursátil, algunos inversionistas empezaron a vender. Esto lo siguieron otros inversionistas y otros inversionistas. Al fin y al cabo, que había mucha oferta de acciones. Entonces, a mayor oferta, empezó a bajar el precio. Entonces, las acciones, si ya valían 50, que era un valor inflado, llegaron a descender hasta muy cerca del precio cero, de no valer nada las acciones. En 1930, el episodio conocido como el crash del 29 marcó el inicio de una gran depresión y la peor crisis económica conocida hasta entonces y que afectó a Estados Unidos, y obviamente como Estados Unidos era la potencia mundial de la época, afectó las relaciones de todo el mundo. A continuación vamos a ver un breve video de cómo representa este cambio de este apogeo económico de la crisis del auge económico de Estados Unidos en los años 20 a una crisis económica. El mercado de valores escalaba rápidamente. Se trataba de una era de riquezas y excesos.
descenso se detuvo. Un día que luego sería recordado mundialmente como el Martes Negro. La bolsa de Nueva York tuvo el descenso más catastrófico de todos los tiempos. Se perdieron más de 14.000 millones de dólares en un día. Pero no solo Estados Unidos sufriría esta resaca, sino todo el mundo. Las repercusiones de esta caída tuvieron un impacto global. 30 millones de desempleados en todo el mundo. La economía se derrumbó en Europa y América. Y en Asia, el imperio de Japón necesitaba materia prima. Las fábricas cerraron y el país comenzó a agitarse. Pero hubo un país aún más afectado: Alemania. Después vamos a ver la importancia de Alemania, cómo le influyó la Gran Depresión del año 1929, que afectó toda la década del 30 también. Acá podemos ver imágenes de los comedores sociales que se implementaron en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago especialmente, y en todas las ciudades obviamente, que actualmente vienen siendo lo que son las ollas comunes. Ya cuando la gente ya no tiene trabajo, obviamente deja de percibir ingresos y no tiene para comer. Entonces se crean estas ayudas sociales, generalmente no por parte del Estado, sino por parte de privados. En este caso, Al Capone, un famoso mafioso de la mafia norteamericana, ayudan en estos momentos, ¿ya? Y aquí tenemos otra fotografía donde muestran la venta de objetos de segunda mano, lo que viene haciendo un persa para poder sobrevivir y llevar algo de comida a la casa durante estos momentos de crisis. ¿Ya? Entonces, fue una crisis económica, afectó a Estados Unidos, pero donde Estados Unidos era la primera potencia del mundo, afectó a todos los países, incluyendo Chile. En este contexto de crisis económica, en donde las personas pasan hambre y sienten que su gobierno no entregan soluciones a sus problemas, surgen discursos de caudillos que vienen con soluciones a todos los males que afectan a la sociedad. Esto provocará el ascenso de líderes autoritarios que acabarán con las democracias liberales y establecerán gobiernos dictatoriales para poder ejercer sus ideas. Acá tenemos dos imágenes íconas de líderes caudillos autoritarios, como Adolfo Hitler y Benito Mussolini en Italia. Las dictaduras fascistas que se van a implementar en Europa van a movilizar masas desde abajo, impulsando un tipo de liderazgo apoyado por ellas y personificado en un hombre hecho a sí mismo. O sea que los líderes autoritarios siempre van a aprovechar el apoyo de las masas populares para llegar al poder y establecer su gobierno o su dictadura. Características de los regímenes totalitarios. Se rige por un partido único y este se impone con un poder absoluto a la organización del Estado. O sea, un solo partido. Se cierran o se niegan los demás partidos políticos. Un partido político, la única verdad. Se destaca también la figura de un líder o dictador totalitario, fuerte y fortalecido con propaganda política a través de los medios de comunicación masivos con el fin de ejercer control. O sea, un solo líder. Esto no es un gobierno de conjunto, de partidos políticos, de juntas, no. Un solo líder es la muestra del Estado. También se va a implementar un terror totalitario que inhibe toda oposición y crítica. Genera a través de la fuerza la adhesión y el apoyo activo de las masas al régimen y al líder político. O sea, si usted me critica, va a tener consecuencias. La cárcel, lo puedo expulsar del país o incluso lo puedo llegar a mandar a asesinar. Los factores que hicieron posible los regímenes totalitarios fue la formación de una sociedad industrial de masa, o sea, gente trabajadora, el pueblo proletario trabajador, la persistencia de un ámbito mundial dividido y el desarrollo de tecnología moderna. O sea, en el ámbito de persistencia de un ámbito mundial dividido que tiene que ser en una crisis. Estas personas autoritarias, caudillos autoritarios, nunca van a aparecer en momentos donde está todo bien, sino en el momento que aparece una crisis súper fuerte y ellos vienen a entregar una solución milagrosa. Los regímenes totalitarios en Europa se establecieron desde el año 1922 en la Unión Soviética,
después de una revolución, se estableció el gobierno soviético, la Italia de Benito Mussolini también en 1922, y la más conocida por todos, la Alemania de Hitler, desde 1933. Esos fueron los regímenes totalitarios que se implementaron, se establecieron en Europa. La Rusia, soviética. En Rusia, durante el año 1917, se había instaurado un régimen autoritario socialista. O sea, en 1917 se va a iniciar la revolución, lo que va a provocar una guerra civil. O sea, dos bandos del mismo país peleando por ideas políticas, ideas sociales, económicas, se enfrentan en una batalla por la hegemonía. Y esta hegemonía la va a ganar el partido bolchevique, el partido comunista ruso que va a llegar al poder al final en 1922 y van a expulsar y van a matar todo el linaje de la monarquía zarista de Rusia. Posterior a la muerte de Lenin en 1924, o sea que estuvo muy poco tiempo en el poder, se inició una disputa al interior del Partido Comunista Ruso que finalizó en 1928 con el triunfo de Joseph Stalin. El régimen stalinista de carácter personalista y autoritario se instauró mediante la represión y el terror. Las persecuciones alcanzaron su máxima intensidad en la segunda parte de la década del 30, periodo conocido como la Gran Purga. Se estima que entre el 36 y 1938, cerca de la 20ª parte de la población fue detenida. Millones de personas sentenciadas a trabajos forzados y prácticamente todos los antiguos dirigentes bolcheviques fueron ejecutados o asesinados. O sea, una revolución que se inició contra los malestares que ejercía la monarquía zarista rusa, terminó en una dictadura totalitaria con Joseph Stalin como líder. También otra dictadura, esta vez fascista, se implementó en Italia a partir del 1922. En el contexto, Italia había sido uno de los países victoriosos de la Primera Guerra Mundial, pero pese a haber combatido del lado de los aliados, apenas obtuvieron ventajas territoriales o económicas. Por otra parte, una vez concluida la guerra, se desató una aguda crisis económica. Cerraron muchas fábricas, aumentó el desempleo y los precios se dispararon sin que el gobierno lograra estabilizar la situación. O sea, momento de crisis otra vez. En este contexto surgió Benito Mussolini, un ex socialista que en 1919 fundó los fascis, grupos armados altamente disciplinados compuestos por nacionalistas y anticomunistas. Sus miembros eran llamados camisas negras, pues usaban dicha camisa en señal de luto por Italia. Sus ataques los dirigían principalmente contra agrupaciones de izquierda que habían optado por la vía revolucionaria, como en la Rusia. El ideal fascista era el de una Italia fuerte y respetada. Acá tenemos Benito Mussolini, vean cómo se para frente a las masas para convencer que sus ideas son las mejores para tener una Italia unida, fuerte y respetada. A partir del 1925, ya estando en el poder los fascistas, los sindicatos y la oposición política fueron prohibidos. O sea, una característica que prohibían toda oposición, sindicatos y partidos políticos. Los diputados opositores fueron excluidos del Parlamento y la prensa fue censurada, otra característica. Se censura la prensa, no hay una libertad de expresión en estas dictaduras totalitarias. También se aumentaron los poderes para detener y encarcelar a quienes sostuvieron ideas contrarias al régimen y se crearon tribunales especiales para los delitos políticos. Acá tenemos una imagen de los camisas negras que fueron los encargados de la represión que hacía el sistema fascista. Ahora vamos a ver un breve discurso en italiano del Duce de Benito Mussolini de cómo convencía, cómo se empoderaba frente a las masas. Siempre con un apoyo popular. Acuérdense que van de la mano las características de un régimen totalitario con el apoyo de la masa popular.
Ahora vamos a ver la Alemania nazi. El contexto en que se configuró y cobró fuerza el nazismo fue después de la Primera Guerra Mundial, durante la República de Weimar, régimen democrático liberal que se estableció en Alemania en 1919 y perduró hasta 1933. Durante ese periodo, los gobiernos debieron lidiar con las elevadas reparaciones del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo que firmó Alemania post Primera Guerra Mundial, el cual culpaba de todos los problemas de la guerra a Alemania. Alemania tuvo que pagar toda la destrucción de Europa, la tuvo que pagar el Estado alemán. Además, tuvo que reducir las Fuerzas Armadas a un número muy inferior, y fue una humillación en general para el pueblo alemán. En este contexto de crisis, otra vez, siempre un contexto de crisis, Adolfo Hitler fue un veterano de la Primera Guerra Mundial y va a figurar como el centro del ascenso del partido nazi en Alemania. Las características del nacionalsocialismo alemán afirmaban que las dificultades económicas políticas alemanas eran causadas por el capitalismo internacional, o sea, el liberalismo, la actividad de marxistas, judíos y extranjeros. Los judíos fueron rápidamente identificados y perseguidos por el régimen nazi. También los nazis rechazaban la democracia como forma de gobierno y apelaban a la construcción de una patria fuerte bajo la firme dirección de un Estado que ofreciera trabajo y mejoras sociales. O sea, en el discurso es un discurso súper atractivo porque dice, voy a fortalecer el Estado, voy a ofrecer trabajo a todos y voy a hacer mejoras sociales. Los nazis se identificaban con una supuesta raza aria, la que tenemos aquí en imagen, que se creían superior a los demás. Y sostuvieron la doctrina de un espacio vital, o sea que la raza aria que habitaba toda esta parte de Europa, la parte norte de Europa, la parte central y parte este, representaba el espacio vital para los alemanes. Les pertenecía por herencia divina prácticamente. Hitler llegó al poder de forma legal, esto es muy importante, el pueblo alemán lo escogió democráticamente. En enero de 1933 fue nombrado canciller, el jefe de gobierno. En 1934, Hitler se proclamó Führer, líder absoluto de la nación alemana. En ese momento, ya cuando estaban establecidos en el poder, se prohibieron los partidos políticos, al igual que el régimen fascista, y miles de opositores fueron enviados a campos de concentración, al igual que la Rusia soviética. El régimen nazi estableció políticas represivas sobre diversos grupos, entre ellos judíos, gitanos, homosexuales y testigos de Jehová. Se les persiguió políticamente por su religión, por su ideal, se les persiguió a todos estos grupos y fueron llevados a campos de concentración en los cuales fueron forzados a trabajos forzados, valga la redundancia, torturas y en muchos casos, en millones de casos, la muerte. También se eliminó el derecho de sufragio. Ya no se podía votar en la Alemania nazi. Y de reunión, no se podían reunir las personas. Estas medidas fueron ejecutadas principalmente por la Gestapo, policía secreta creada por el régimen nazi en 1933, que al año siguiente fue subordinada a las SS. Estas que tenemos acá en la imagen. Este último era un grupo paramilitar formado en 1923 como guardia personal de Hitler y de otros líderes nazis. Ahora vamos a escuchar y ver cómo eran los discursos, cómo Adolfo Hitler se empoderaba y convencía a toda la ciudadanía alemana para implementar sus ideas, que eran las mejores para sacar a Alemania y llevarla al progreso nuevamente.
En el video se pueden ver las características que tenía Adolfo Hitler para empoderar y cambiar de parecer a toda la masa alemana y al final llegar al poder, bajo la oratoria que tenía este líder carismático de la Alemania nazi. En síntesis, los gobiernos totalitarios se desarrollan en momentos de crisis. Esto es muy importante que no se lo olvide. Crisis económicas, sociales y humanitarias. En este contexto van a aparecer los gobiernos totalitarios. Los líderes o caudillos totalitarios movilizan grandes masas de personas con un ideal antidemocrático y autoritario para ordenar las cosas. O sea, hay una crisis, yo vengo a ordenar la casa y entregar una solución a todos los problemas de la gente. Una vez en el poder, prohíben a los otros partidos políticos, no respetan a las otras instituciones y persiguen o matan a los opositores. En relación a esto, ¿crees que en Chile se puede establecer un régimen totalitario en un periodo de crisis? Esperando que se encuentren muy bien, nos vemos en el próximo video.